persona que me va a acompañar hoy. Ella no solamente es trabajadora social, especialista en gerencia del talento humano, entrenadora de competencias humanas en deportistas y equipos de alto entrenamiento, sino que también la conozco desde que tengo memoria, yo creo, Andrea. Andrea Guarín Cortés está conmigo hoy en Apuros para hablar sobre el deporte en los niños y adolescentes y el aporte que este tiene en el desarrollo emocional, no solamente de los chiquitines, sino a futuro. Andrea, bienvenida. Qué rico empezar la semana en este espacio, gracias a, por supuesto, a Luisa, al programa, a Telemedellín Radio, por esta oportunidad, y a todos los oyentes y a todos los que nos sintonizan a esta hora por el Facebook Live. Entonces estoy encantada de estar en este espacio. Así, recordarles que si tienen alguna pregunta para Andrea, también pueden aprovechar ese espacio por Facebook Live y nos dejan ahí su comentario. Yo ahorita le doy una revisadita, y si tenemos un comentario entonces para Andrea, pues aquí lo vamos a compartir, André. André, cuéntanos un poquito de dónde esa pasión por la bicicleta, a manera de resumen. Sí, es un resumen. Bueno, soy de padre, líder deportivo, creador del primer club de ciclismo y de ciclomontañismo en Girardota, y pues digamos nací en medio de un espacio literalmente lleno de deportistas. Entonces crecí en medio de campeones, entonces es una oportunidad increíble. Tengo un hermano que es entrenador de selección Colombia, de inferiores, y deportistas que hoy son campeones olímpicos, y actualmente trabaja para Indeportes Atlántico. Entonces también he estado en medio del ciclismo de BMX, fui bicicrossista desde mis 4 años, entonces creo que ahí nació el deporte en mi vida. Bueno, yo creo que con esta pequeña introducción ya saben por qué la tengo hoy aquí de invitada, y quisiera preguntarle entonces, para que todos los oyentes se conecten un poquito, ¿qué es para ti entonces, qué significa para ti el deporte? ¿Cómo impactó tu niñez principalmente? Bueno, yo creo que resumir el deporte en mi vida es aprendizaje permanente, es vida, es vivir. De una manera u otra el deporte nos conecta con el sentido de vivir. Entonces ha sido una delicia tener el deporte en mi desarrollo de vida personal y poderlo complementar en mi desarrollo profesional. En más de 10 años que tengo experiencia profesional en el tema humano, en el desarrollo social y en el desarrollo de las personas, pues el deporte ha sido sin duda ese vehículo también para llegar a desarrollar competencias en deportistas y en personas. ¿Cómo fue ese impacto, por ejemplo, de esas competencias que nos hablas? ¿Cómo fue ese impacto positivo? Porque yo digo que siempre va a ser positivo el deporte en nuestras vidas. ¿Cómo fue para ti? Bueno, ¿Qué crees que desarrolló en ti desde pequeñita que ahorita te hace diferente de pronto a muchas personas que no tienen mucho contacto con el deporte? Tuve una oportunidad increíble, no solamente de ser deportista competitiva en los inicios de mi niñez, de vivir el juzgamiento en la parte directiva, en el ciclismo de todas las modalidades. Recuerdo, Luisa, que a mis 13 años empecé como juez. Entonces cuando tú, digamos, has vivido el deporte en tantas facetas, pues desarrollas competencias increíbles de trabajo en equipo, de habilidades de liderazgo, de forma de comunicarnos. Pues imagínate, yo con otros compañeros jueces, ellos de bozo, y yo a los 13 años pues era una niña, y tener, digamos, que afrontar papás en competencia. Eso, digamos, fue una aventura increíble que hoy, cuando soy adulta y profesional en lo humano, pues digo, wow, si el deporte no hubiese estado en mi vida, estas competencias que hoy tengo, esta capacidad de decisión, estas habilidades humanas que me desarrollé a lo largo de mi proceso personal, pues también se las debo al deporte y al ciclismo en mi vida. Andrés, ya que mencionas esto y hablando del tema entonces de hoy, que es el deporte en los niños y adolescentes y su aporte al desarrollo emocional a futuro, vemos que el deporte no solamente es un aprendizaje constante en cuanto a todo el tema del desarrollo físico, sino que ahí entonces nos conectamos también con historias de vida, con momentos a superar, con un montón de habilidades que nos aporta el deporte. Hablemos un poquito de eso, sobre todo de la importancia entonces, a partir de toda tu experiencia de acompañamiento a muchos otros deportistas, porque
los oyentes de hoy que de pronto tienen niños o adolescentes deberían motivarlos, y ahorita hablamos también de cómo motivarlos a que practiquen algún deporte? Bueno, Luisa, yo creo que hay algo muy importante, y es que siempre hemos visto el deporte en función del desarrollo motriz, del desarrollo físico, de una actividad lúdica, recreativa, en el caso de los niños y adolescentes, para entretenerlos, ¿sí? Pero el deporte tiene unas fases de integralidad. No solamente tú cuando practicas deporte trabajas el cuerpo, tú también trabajas la mente, ¿sí? Trabajas tu desarrollo personal cuando haces deporte. Entonces, y por ejemplo, cuando montamos bicicleta sabemos que no solamente tampoco con la mente vamos a llegar al lugar donde queremos llegar. Entonces, todo es un complemento integral en el cual obviamente tenemos que trabajar. Ahí hay un reto increíble para los entes municipales con su acompañamiento que hacen a deportistas de base, que es lo que denominamos los semilleros o de las diferentes disciplinas, y es acompañar todo ese fase de proceso físico con el acompañamiento psicosocial. Y ahí cumplen una función muy importante también los entrenadores deportivos, porque hay otros referentes de adultos referentes, que no solamente es la familia, que empiezan a ser también referentes en la vida de nosotros. Entonces, con seguridad, Luisa, tú recuerdas a tu entrenador de voleibol, con seguridad tu entrenador de básquetbol, y viceversa, porque se vuelven también adultos y personas referentes en el desarrollo de la vida de un niño que va creciendo y va visualizando un adulto que quisiera lograr ser, ¿cierto? Entonces, el desarrollo deportivo en los niños y adolescentes es muy importante y determinante en mejores adultos. Y cuando hablo de mejores adultos, es adultos más integrales, adultos con mejores competencias emocionales para tomar decisiones. Y aquí hay una parte y una línea súper delgada, que ya voy a entrarme en temas de los acompañamientos humanos y los acompañamientos que hago con deportistas, y es el rol que tienen los papás también en dejar que el niño y el adolescente se desarrolle en su actividad deportiva, porque ahorita, Luisa, por ejemplo, con la pandemia he tenido algunos deportistas que acompaño con crisis porque estaban sobresaturados de actividades, o papás que cuando teníamos, por ejemplo, recuerdo muy bien en bicicross, papás excesivamente entusiastas con el éxito de un niño, y casi que el niño o ganaba y el papá reaccionaba no siempre de la mejor manera. Yo creo que acompañar deportistas durante toda mi vida me ha llevado a entender mucho más cuáles son esas líneas en que hay que acompañar al papá en esa crianza en el deporte, que va de la mano en esa crianza del ser humano. Entonces, el deporte sin duda es ese camino múltiple, porque el deporte individual te da unos elementos, el deporte individual te da otros elementos, y está en el papá y en la mamá poder identificar esos gustos de su hijo, esas competencias de su niño o de su niña o de su joven, para acompañarlo. Porque también, Luisa, debo decirle a los oyentes que desafortunadamente hay niños muy solos en el deporte. Cuando van entrando a una etapa de 8, 9, 10 años, que ya son un poco más autónomos, están muy solos en el deporte. Casi que sus papás van delegando en el entrenador el acompañamiento y no logran imaginarse la importancia que tiene para un niño emocionalmente, por ejemplo, en el fútbol, que es una de las disciplinas que más he acompañado, cómo representa de importancia a nivel emocional ver que su papá o su mamá, o ambos o sus otros adultos significativos están en una tribuna o los van y los ven en un entrenamiento. Entonces, hay de todo. Hay papás que todo lo contrario, no dejan, muchas veces se vuelven los coach, se vuelven los entrenadores, y a veces le toca a los entrenadores decirle: ven papá, vamos a dejarme entrenar, porque se vuelven súper expertos. Andrea, ahí te voy a interrumpir porque tocas muchos puntos que me parecen importantes, y es, tenemos a nuestro niño
no sé cuál sea la edad recomendable para empezar a practicar algún deporte ya como digamos grupal, donde se empiezan a ver la competencia y un montón de situaciones que le crean emociones no solamente a los niños, sino como tú lo decías, a los padres, inclusive casi siempre a ellos, y ellos transmiten también esas emociones a los niños. Pero entonces hablemos de niños, no sé, de 7 años tal vez, o me corriges, que empiezan a identificar sus gustos. Entonces le dicen al papá, quiero fútbol, o quiero básquetbol, o quiero voleibol, o quiero montar bici, en fin. De ahí, ¿cómo le aconsejas a nuestros oyentes, a todos esos familiares que están alrededor de los niños, para que empiecen ese acompañamiento responsable y sano con los niños? Porque muchas veces inclusive empiezan a practicar un deporte porque es que el papá siempre se soñó ser futbolista, entonces metió al niño de una al fútbol y le empieza a exigir de una manera, y de pronto uno encuentra, yo que siempre fui deportista, se encuentra uno con papás que el lenguaje es realmente fuerte, y uno dice, esos niños todavía no entienden este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que tú le puedes entregar hoy a nuestros oyentes y a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live, para empezar a hacer bien las cosas, inclusive desde el deporte? Bueno, entonces son como dos momentos que quiero, digamos, que compartir. El primero, tenemos que, como papás, como adultos significativos, incluso como tía, yo soy tía de 9 sobrinos, entonces creo que soy una experta en tía. Sí. Identificar que desde que son muy niños, o digamos desde los 2, 3 años, ellos van mostrando unas capacidades motrices, y yo como papá y mamá tengo que ver mi niño que le llama la atención, ¿cierto? Hoy, afortunadamente, en el área metropolitana hay unos espacios increíbles, en los INDER, en los espacios digamos, de clubes deportivos que ya abren espacios para niños desde los 3, 4 añitos, que les va a permitir todo lo que tiene que ver con su desarrollo motriz, ¿cierto? Entonces está en el papá y la mamá identificar su niño en su personalidad, porque todos los niños van mostrando, Luisa, y tú lo ves con Matías, él va demostrando en su personalidad cómo y qué cosas le llaman la atención, y desde ahí yo como papá tengo que estar muy atento para identificar qué le podría gustar. También los papás tienen que tener un poquito de tolerancia a la frustración, porque los niños van a probar seguramente muchas disciplinas. Entonces yo, por ejemplo, probé básquetbol, no me gustó, de hecho tengo todavía una marca en uno de mis dedos del básquetbol, entendí que los balones no eran lo mío, y siempre, digamos, la natación es una actividad deliciosa que todos la debemos de aprender como parte de ese checklist de cosas que tenemos que saber en la vida, que es nadar, finalmente, entonces todo el inicio va a ser como experiencias que van a tener los niños y las niñas frente a, obviamente, su cercanía con el deporte y con las diferentes disciplinas deportivas. Entonces, casi que las primeras etapas, entre los 3, 4 añitos, más o menos hasta los 6, 7 años, los niños van a probar diferentes disciplinas, y ellos llegarán a un momento donde van a decir, me gustó mucho más esto, ¿sí? Yo recuerdo que cuando Mariana Pajón quedó campeona olímpica, antes éramos muy poquitas niñas en el BMX, y gracias a ese espacio que tuvo, por ejemplo, Mariana, y a ser un referente a nivel de la humanidad en el BMX, pues empezaron más niñas a llegar a la disciplina, y hoy veo una cantidad de niñas a las cuales las saludo, un abrazo súper grande para mis niñas BMX, y por supuesto llegan otras disciplinas a tomarse espacios deportivos con nuestros niños. Entonces está uno en identificar los gustos de los niños y conversar. Luisa, conversar es gratis. Y a los papitos y a las mamitas que nos escuchan, hay que buscar los espacios de conversación con nuestros niños, especialmente entre los 7, 8 años, que ellos ya hablan de sus emociones, de sus gustos. Hay que buscar esos espacios de cercanía como familia para conversar con nuestros niños y saber ellos qué piensan. Entonces creo que ahí más o menos logro como reunir la información, digamos. Entonces esa tolerancia a la frustración, hay que probar diferentes disciplinas, y uno a lo largo del camino, yo ya llevo 34, de los 34 años que tengo, 30 montando bicicleta, entonces uno ya va identificando qué definitivamente le gusta y con cuál deporte y con cuál disciplina se queda. Pero eso es un proceso que también tenemos que entender, que en el deporte tenemos etapas
y procesos. Por eso no todos los niños que entran a una disciplina deportiva son inmediatamente campeones. Hay unos ciclos y un proceso para llegar a ello. En el acompañamiento que le haces a muchos deportistas, Andrea, ¿cómo es esa visión de los niños cuando de pronto tienen esos papás que les están exigiendo mucho y que de pronto no los invitan a disfrutar del juego, sino a competir todo el tiempo y a que deben ganar? Bueno, eso es un efecto psicológico y emocional que puede ser contraproducente. Uno, digamos, yo me he encontrado con deportistas sobresaturados de actividades, que tienen que cumplir a unas responsabilidades en el colegio, que tienen que responder a unas actividades en disciplinas. Me he encontrado con deportistas en 2 y 3 deportes simultáneos. Tal vez en una necesidad de los papás o en algunos de los papás en que el hijo esté ocupado por diferentes asuntos de su orden familiar y los niños terminan no queriendo volver a las disciplinas deportivas. O me he encontrado con los niños que se quedan en una única disciplina, tienen un nivel de exigencia tan alto de sus padres por los resultados que terminan frustrando de una u otra manera ese proceso habitual y normal que debe tener el niño en la adaptación al logro de una carrera, de una competencia, de un campeonato, ¿sí? Entonces yo creo que la recomendación más importante es: papás, acompañen desde la emoción, desde la motivación y desde la presencia. Permitan que sus niños tengan su ciclo de aprendizaje motriz, psicológico, en el caso de los deportes de conjunto, de su colectividad, y permitan que ellos cumplan sus ciclos de acuerdo a sus etapas, ¿sí? Y cuando ellos ya van cumpliendo esos ciclos, usted identifique sus talentos y empiece a trabajar por esos talentos, si son grupales o si son individuales. Mencionas trabajar por los talentos. Y obviamente hay muchos deportistas de alto rendimiento que han llegado ahí, es por ese compromiso a fortalecer esos talentos que ya identificaron. ¿Cómo se fortalecen no solamente esos talentos, sino también la mente? ¿Cómo si nos está viendo un joven y dice, yo quiero ser como una Mariana Pajón, de pronto que identificaste, inclusive que tuviste cercanía con ella por mucho tiempo, que identificaste de pronto en ella y en otros deportistas que hoy le quieras compartir a esos niños para que sepan que si se sueña se puede lograr? Bueno, los campeones olímpicos de BMX, con los cuales tengo, pues gracias a Dios, una cercanía desde que son unos niños, yo identifico como varios elementos comunes, el cual le envío un abrazo súper grande a toda la familia de Oquendo, de Ramírez, de Mariana, de Andrea Escobar, en fin. Es el acompañamiento de su familia. Ellos tienen una familia que han sido muy presentes en el proceso deportivo de ellos. Ellos lo denominan como su equipo de triunfo, ¿sí? Entonces la familia cumple un rol súper importante en el acompañamiento. 2, la disciplina. Absolutamente todos los deportistas que yo conozco que son hoy exitosos y son campeones mundiales, campeones olímpicos, destacados en el deporte, son absolutamente constantes y disciplinados. Yo no puedo tener logros desde la mente solamente si yo no trabajo el cuerpo, y no puedo trabajar el cuerpo si no trabajo la mente. Entonces todo, como lo decía desde el inicio del programa, es una integralidad y aparte de eso, cuando tú trabajas la constancia, la disciplina, tú te pones objetivos. Y esos objetivos van a tener, claro, obstáculos. Todos han tenido lesiones, todos han tenido dificultades, pero no se han quedado en la excusa de esas dificultades o de esos obstáculos, sino que han ido más allá en trabajar sus temores, en trabajar sus emociones, en ir y cumplir ese objetivo que se trazaron. Alguien va a ganar, ¿sí? Siempre que estamos en la disciplina deportiva, alguien va a ganar. Y si yo quiero ser el campeón, soy yo el que tengo que trabajar desde mi mente y desde mi cuerpo para lograr ese triunfo. Entonces es un complemento, una constancia, y ellos no son campeones de la noche a la mañana, son campeones desde que empezaron en un semillero y terminaron en un club y hoy son Selección Colombia. Entonces
hoy ellos lograron que ese proceso formativo que tuvieron de niños se vuelva hoy su carrera profesional. Yo como papá, como mamá, en el proceso que estoy teniendo de niño, no, con seguridad Claudia y don Carlos Pajón, cuando Mariana estaba iniciando, no pensaron en que Mariana llegara a ser campeona olímpica, no, la acompañaron en su deporte, en que disfrutara de su disciplina, en que saltara los morros, en que estuviera en las pistas, en que fuera una niña que se gozara la disciplina, y todo a través de la disciplina y la constancia fue llevando a que ganara el primer mundial, después 14 mundiales y hoy campeona olímpica. Entonces, esto es un ejercicio de constancia. Así es. Me encanta todo lo que nos acabas de decir, sobre todo porque volvemos a la base de algo que a mí me encanta de este programa, y es la familia. Que no estamos aquí solitos y que siempre tenemos, ojalá sea nuestra familia, esas personas con quien contar siempre. Y ahí entra también una persona que me parece muy importante, que la tocamos al principio, que es el entrenador. ¿Cuál es ese rol fundamental de ese maestro que tenemos ahí? Porque es que para mí, como tú lo decías, yo recuerdo mi entrenador de básquetbol, mi entrenador de voleibol. Cuando estuve en la liga tuve otros 2 entrenadores en la Liga de Antioquia de voleibol, y recuerdo de uno y de otro algo específico. Y siempre es la exigencia, pero la exigencia inclusive a través de ciertas palabras. Unas palabras me impactaron positivamente, otras no tan positivamente. Entonces yo creo que está también en uno, en esa tolerancia a la frustración y en ese ejemplo que le han dado en la casa, de saber manejar también esos espacios, pero hay que pensar también en que, como tú lo decías ahora, muchos niños están ahí completamente solos y se enfrentan también a otras personas que de pronto para ellos pueden ser muy fuertes, pueden ser, no sé, que de pronto antes le están mirando solamente donde se cayó, donde no logró, donde de pronto le faltó, y no en que tú puedes, vamos a practicar más, puedes hacer esto, en aportar sobre todo lo positivo. Wow, eso es un universo, porque la labor que tienen nuestros entrenadores, nuestros profesionales en deporte, es una labor increíble en el desarrollo de seres humanos, y ahí está la clave, que los clubes y los entes municipales contraten profesionales con las competencias no solamente académicas, sino también en su desarrollo humano, porque son guías, son perfectamente, como tú lo decías, maestros. Siempre en la vida humana nos vamos a encontrar con todo tipo de seres humanos. Y cuando tú me preguntabas ahora más adelante sobre los aprendizajes que tenemos en el adulto del deporte, uno es precisamente esa capacidad de toma de decisión, de asumir las situaciones que no son tan cómodas, como por ejemplo perder un campeonato. Trabajar esa tolerancia en la frustración en los niños que van con ese sueño de lograr un objetivo, de meter un gol, de cumplir su misión dentro de un equipo. Eso es parte de lo que se va a encontrar en la vida, se va a encontrar con muchos no en su vida laboral, se va a encontrar con muchas personas que seguramente tienen estilos y formas de ser que no es precisamente la que uno quisiera encontrarse, porque no vivimos en un mundo completamente perfecto, sino de seres humanos que estamos todo el tiempo mejorando. Entonces, el deporte también, cuando nos encontramos con entrenadores, con personas, con papás, son también maestros en el proceso de crecimiento de los niños futuros adultos. Entonces, yo creo que esto es un universo muy extenso, pero que básicamente lo que tratamos de hacer con el acompañamiento, a los deportistas, es justamente el que adquieran habilidades y competencias para afrontar los momentos cómodos y los que no son tan cómodos, y eso es lo que se va a encontrar en el transcurso finalmente de su vida. Así es, Andrés, se nos va acabando el tiempo y yo quisiera que le enviaras un mensaje corto a todos nuestros oyentes y a todos esos deportistas que, ya sea hoy en vivo, a esta hora nos están escuchando, que más adelante vean nuestro Facebook Live que queda guardado, para que se conecten con este maravilloso mundo del deporte.
Bueno, no, hacer deporte es vida y qué delicia que lo podamos hacer acompañado de las personas que amamos. Yo los invito a que el deporte haga parte de la vida de sus niños, sus niñas y adolescentes, de que los papás acompañen ese proceso con mucho amor, sin apasionamientos exagerados, y conociendo muchos más a sus hijos. Con seguridad, Luisa, que un papá que acompaña a su hijo en sus disciplinas deportivas va a encontrarse un ser humano que no siempre ve en casa, porque los niños salen como a la luz cuando están en sus disciplinas deportivas y muestran mucha su personalidad. Entonces, invito a los papás a que no se pierdan de sus hijos en los espacios deportivos y que por supuesto los sigan acompañando, porque van a ser adultos que van a aportar mucho a la humanidad desde su ser humano, y la disciplina deportiva es un espacio para desarrollar mejores personas. ¿Dónde te pueden encontrar? Recordemos tus redes sociales rápidamente. Bueno, en Instagram, Andretica GC, si quieren buscarme para acompañamiento, el 321-557-9828, y en Facebook, Andrea Guarín Cortés. Por acá te dejan un mensajito, dice Marley Valencia Guarín. Tía, te amo y qué orgullo ser tu sobrina. Andrea, gracias por acompañarnos. Y a todos los oyentes, gracias por acompañarnos. Jimmy, gracias por acompañarnos. Recuerde que la cita con En Apuros es de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por acá nos seguimos escuchando para que juntos aprendamos. Chao, chao.